Buenas, bienvenidos a mi canal CryptoKena. Mi nombre es Jesús Orlando y el día de hoy te voy a hablar de los tipos de órdenes a utilizar en el trading de criptomonedas. Recuerden que el trading de criptomonedas debe estar basado en diferentes tipos de análisis de gráficas, acciones de precio, diferentes tipos de indicadores para poder llevar la operación de una manera muy fructífera y podamos irnos en ganancias y no en pérdidas. Bien. En el mercado spot es con el que vamos a estar trabajando el día de hoy, que es el mercado más básico que podemos utilizar, en donde podemos tener muy buenas ganancias. Con el pasar del tiempo vamos a ir desarrollando nuevas habilidades, nuevas estrategias. Voy a explicarles sobre cómo se operan ciertas gráficas, ciertos patrones y ir evolucionando sobre el desempeño de lo que es el trading de criptomonedas. Bien. Recuerden que existen tres tipos de órdenes: órdenes límite, órdenes market, stop limit y las órdenes OCO o una orden cancela otra orden. Bien, bueno, quédense en el video, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita, apóyenme con un like y de verdad que estaré muy agradecido porque esto me motiva a hacer más videos para el aprendizaje de muchísimas más personas. Mientras más personas lleguemos, bueno, esto va a ir mucho mejor. Bien, quédense en el video y empecemos. Bueno, una vez que ya estemos aquí en nuestra plataforma de Binance, ya nos hemos logueado. En otras oportunidades les he enseñado cómo crear las cuentas, cómo ingresar, los métodos de seguridad y qué compone este tipo de plataforma con todas estas pestañas que tenemos aquí en la pantalla. Bien, lo importante del día de hoy, de lo que le vamos a hablar, es primero que nada lo que son las órdenes, bien sean las órdenes limited, órdenes market, la orden stop limit, y dentro de la orden stop limit tenemos las órdenes OCO o de otro término diciéndolo, una orden cancela otra orden. Bien, primero que nada vámonos para los conceptos técnicos, vamos a decirlo así, los conceptos técnicos de lo que representa cada una de las tres tipos de órdenes. Bien. Ok, fíjense, una orden límite es una instrucción que se da para que se ejecute una operación a un nivel que es más favorable que el precio actual del mercado. Existen dos variedades de órdenes límite: las órdenes de entrada o de compra, que consisten en abrir una posición, y las órdenes de cierre o de venta, que ponen fin a una posición abierta. Ok, una vez que ya sabemos lo que representa una orden límite en lo que es la parte técnica como tal, lo que es su concepto como tal, vámonos al campus, en donde vamos a representar lo que es una orden límite. Fíjense, observen aquí el precio del Bitcoin en lo que está actualmente. O sea, hoy está en 60.170 dólares aproximadamente, para poner una base. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos con las órdenes límite? Nosotros lo que necesitamos hacer en el trading de criptomonedas y en el mercado spot, que es este que estamos ahorita, es que nosotros tenemos que comprar la criptomoneda a un precio lo más económico posible, es decir, lo más bajo posible. Recuerden que si nosotros siempre cuando vamos a operar, debemos operar en un par de criptomonedas, bien sea, en este caso, yo tengo Bitcoin con el par USDT, que son dólares Tether, que es como lo equivalente al dólar, es prácticamente el mismo valor del dólar como tal. Entonces yo opero Bitcoin con USDT, como pueden operar Bitcoin con cualquier otra criptomoneda de las existentes. Aquí tenemos un sinfín de pares a operar. Yo, bueno, en este caso le voy a enseñar cómo es con el par Bitcoin dólar. Entonces la intención del trading, ¿qué es? Conseguir una operación en un precio lo más bajo posible. Bien sea aquí, en los más bajos posible. Pero claro, para saber esa entrada tenemos que aprender a analizar las gráficas. Y eso, bueno, yo se los estaré enseñando con el pasar del tiempo. Pero les estoy enseñando cuál es la idea principal y los tipos de órdenes que vamos a utilizar. ¿Qué es una orden límite? Una orden límite es la que nosotros le decimos a la plataforma. Fíjense dónde está el precio ahorita. Entonces yo le digo a la plataforma que, bueno, que yo quiero que
que yo quiero, vamos a ponerlo aquí, que yo quiero que cuando, por ejemplo, en esta sección que está aquí, yo le dije a la plataforma, supongamos que el precio va en este momento está aquí. Y entonces yo le digo a la plataforma que yo quiero que cuando el precio llegue a este punto de aquí, que yo quiero que cuando llegue a este punto, que son $47.191 aproximadamente, que cuando el precio baje a este punto, la orden se me ejecute. ¿Entiendes? Yo abro una operación, yo puedo abrir la operación y el precio puede estar aquí ahorita, en este espacio. Pero obviamente no se me va a dar porque el precio está muy por encima del precio de la orden límite como tal. Entonces yo le digo a ella que cuando yo quiero que cuando ya baje por aquí, se compre la criptomoneda. O sea, con mis dólares yo compro esta criptomoneda que es el Bitcoin. ¿Para qué ocurre eso? Bueno, para que una vez que el precio me suba, por ejemplo, aquí, yo digo que aquí, que yo quiero, vamos a diferenciarlo aquí con los colores para que se les haga más práctico. Yo quiero que cuando la moneda baje a este punto se me compre. Y entonces ya yo lo estoy comprando a un precio de 47.191. Y que cuando ella me suba y me toque aquí, bueno, ya se me venda este precio, que es 53.934. Para yo obtener entonces un rango de ganancia de aquí vemos que es un 14.15%. Bien. Eso es la idea principal de lo que es una orden límite. El precio está a un precio X. Yo por debajo, a un porcentaje, yo digo que yo quiero que con mi orden límite te compres en este precio. En este caso aquí. Y que con mi orden límite, otra, después que ya se me haya hecho la compra, ya se haya hecho efectiva, que con ese misma orden límite, cuando llegue a este precio, se me venda a este precio. Obviamente en este caso llegó mucho más allá, pero para eso uno codifica la orden. Yo puedo ponerla que llegue aquí o puedo ponerla que cuando llegue aquí, o inclusive yo puedo decir que el Bitcoin me va a llegar a mí a 66.000 y la puedo poner por aquí. Cuando el Bitcoin llegue a ese precio, ¡pum!, automáticamente se venderá. Bien, esa es la idea principal de lo que es una orden límite. Y entonces vamos a ir paso por paso. Bien. Ok, una vez que hayamos finalizado ya lo que es la orden límite, espero que hayan estado un poco claros, vamos a hablar de la orden market o la orden de mercado. ¿Qué representa? En su concepto básico, la orden de mercado no es más que una instrucción de un inversor a la plataforma, en este caso a la plataforma de Binance, para ejecutar una operación inmediatamente al mejor precio disponible, al precio que esté en la actualidad del mercado. Por lo general, las órdenes de mercado se ejecutan muy rápidamente, siempre que haya suficiente liquidez en el mercado. Ok, una vez que ya sabemos lo que es el concepto básico de la orden de mercado, ya la hemos leído, fíjense cómo funciona la orden de mercado. Yo puedo decirle a la plataforma ahorita en este momento que ella está en $60.207. Ha subido el valor del Bitcoin para el día de hoy. Si yo selecciono aquí la orden de mercado, yo le voy a decir a la plataforma, le voy a decir que yo quiero yo quiero comprar. En este momento yo tengo una cantidad de dólares y yo le digo a ella, bueno, mira, yo quiero comprar todos mis dólares, 82.73 dólares que tengo aquí. Yo quiero comprar 82.73 dólares al precio de mercado. Entonces, pero ¿cuál es el precio del mercado? Bueno, el precio del mercado para la compra lo tenemos en los libros aquí de órdenes, tanto para la compra como para la venta. Bien. Entonces, ¿cuál es el precio para la compra? El que se me va a ejecutar o el que posiblemente se me ejecute cuando yo le dé esta acción. Eso es inmediatamente se compra. A diferencia de la orden límite, en la orden límite tengo que esperar que el precio llegue a ese valor que yo codifiqué. En la orden de mercado, si se dan cuenta, no me dice en cuánto puedo colocarlo. Sencillamente, yo pongo todo mi saldo o el porcentaje que yo quiera y a lo que él llegue a comprar, él se me va a ejecutar al precio más alto que esté en este libro de compra, que en este caso, si yo le doy comprar, se me puede ejecutar a este precio que estoy marcando aquí, a 60.201, 60.190, a ese precio que está ahí. En la parte inversa, si es para la venta, yo le enmarque, supongamos que ya yo tengo los Bitcoin y yo quiero vender,
yo cuando le doy vender, se me va a ejecutar a esta orden que es la más cercana a que se están ejecutando en este preciso instante. Entonces las órdenes más cercanas que se van a ejecutar en la orden market son esta que está la más alta aquí y aquí es la más baja aquí. Bien, esas son las órdenes market más próximas. Automáticamente cuando yo le dé market, inmediatamente la orden se ejecuta inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa con la orden market? Hay que estar muy pendiente con la orden market o la orden de mercado, porque hay que tener mucha liquidez en la moneda. Por ejemplo, en este tipo de moneda que es el Bitcoin, que es la de mayor liquidez que hay, fíjense que cuando yo le dé, él se me va a ejecutar un precio muy cercano al precio actual, 157, se me puede ejecutar en 154, 150, 152, se va a mantener por ahí. Hay algunas otras criptomonedas que la subida de la moneda es algo muy así, algo muy drástico, algo muy potencial, es algo muy fuerte. Entonces de repente uno dice, conchale, yo quiero comprar aquí, yo quiero vender a este, perdón, comprar a este precio, aquí donde tengo el mouse, y le doy, y resulta que el movimiento es tan drástico y tan violento, vamos a decirlo así, que a lo que yo le doy a la orden, mientras que carga la plataforma, el sistema está cargando, el precio sube de inmediatamente a este punto. Entonces mi compra se va a ejecutar en el precio más alto. Entonces voy a comprar muy caro. Entonces no es la idea. La idea es comprar aquí en el precio más bajo. Entonces cuando yo le doy el precio y termino comprando muy caro, y para obtener ganancias necesito que el precio me sobrepase esta vela. ¿Entiendes? Porque posiblemente puede que vaya hacia abajo otra vez. Entonces bueno, ahí es donde es lo delicado de la orden. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de órdenes. Sin embargo, la orden market es la orden para ejecutar inmediatamente. ¿Cuándo funciona la orden market? O por lo menos yo cuando lo utilizo bastante. Cuando estoy haciendo el scalping de criptomonedas, que no es más que compras y ventas en un corto periodo de tiempo. De 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Como máximo lo utilizo yo en 15 minutos. Ese es el scalping. Es un tiempo de fracción muy corto de tiempo. Bien, ahí yo puedo comprar un precio barato. Inmediatamente cuando yo veo que el precio me dispara un pequeño porcentaje, un 1%, algo así, vendo otra vez. Entonces es un margen corto. Si yo puedo comprar aquí, por ejemplo, y vendo aquí 2%, pero con orden market, compro aquí, apenas subió, vendí, porque probablemente apenas venga, vuelva abajo otra vez y vuelvo. Entonces son pequeñas ganancias, pero hago muchas operaciones en el día. Claro, el scalping se opera muy bien cuando la tendencia es como esta, en este caso el Bitcoin, que es una tendencia alcista, ¿entiendes? Entonces podemos garantizar ganancias casi que el 100% aseguradas, casi. Ok, una vez que ya tenemos definido lo que es la órdenes límite y órdenes market, vamos a lo que es el stop límite de una operación. Se los voy a explicar aquí con la gráfica de Bitcoin, pero ahorita se lo voy a explicar aparte con unas gráficas que yo hice de manera muy rápida. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre con esta gráfica? ¿Qué es el stop limit? El stop límite, vámonos para la parte, vámonos para el análisis como tal, para ver qué representa el stop limit. Stop limit. Se envía una orden con límite de compra o de venta cuando se alcanza o se supera el precio de activación stop especificado por el usuario. La orden tiene dos componentes, el precio stop y el precio límite. Cuando una operación alcanza o supera el precio stop, la orden se convierte en ejecutable y entra en el mercado como una orden límite, que es una orden para comprar o vender a un precio especificado o mejor. Bien, una vez tenemos ya la definición de lo que es un stop limit, vámonos a explicarle la parte de cómo funciona el stop limit. Y la mayoría, o digamos el 100% de los traders rentables utilizan stop limit, porque es la medida, digamos que yo lo llamo que es como la medida de seguridad para cubrir o para proteger nuestros activos. Bien, fíjense en el siguiente ejemplo. Supongamos que yo compré esta criptomoneda que es el Bitcoin, la compré en este precio. Aquí. Este fue mi precio de entrada.
que en este caso serían $7.397. Aquí yo compré X, una cantidad de $100 en Bitcoin, por ejemplo. Entonces yo entré aquí y el precio empezó a subir, empezó a tener esta corrida alcista. Pero supongamos que el precio, una vez que llegue ya aquí, yo compré, pero yo no sé cuándo vender. O por lo menos primero tengo que hacer un cálculo, una estrategia, en donde posiblemente yo creo que el precio va a encontrarse con una resistencia y se puede regresar el valor. O sea, puede caer el valor. Para eso hay que hacer un análisis previo. Pero supongamos que estamos comprando en este punto bajo y el precio, cuando me llega aquí y yo, bueno, ¿será que vendo? No vendo, tengo esa incertidumbre. Entonces el precio en este momento resulta que se desploma. Bien, supongamos que el precio se desploma y llega aquí, que se han visto muchísimos casos como esto. Y el precio se desploma y llega a este punto aquí. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si yo entré aquí y ya el precio se fue por acá, ¿qué voy a hacer yo? Voy a vender, porque si vendo pierdo. Porque entonces entré en 47.000 y el precio se desplomó a 37.608. ¿Qué hago? Se desplomó mi precio, fue una mala operación y pierdo. No, fíjense, para esto es la orden de stop limit. Cuando el precio llega a este punto máximo, que llega aquí, y creamos que se posiblemente pueda desplomarse, ¿qué es lo que hago yo? Le aplico una orden de stop limit. ¿Qué es una orden de stop limit? Vamos a ponerlo como ejemplo al precio actual de cómo está ahorita el Bitcoin. El Bitcoin está ahorita en 60.130. Una orden de stop limit es aquella medida que ya yo sé que ya subió tanto el Bitcoin que posiblemente pueda tener una corrección o un pequeño retroceso. ¿Hasta cuándo va a llegar? No sé. Importante que no me supere mi precio de entrada, que es este de aquí abajo, porque ya yo compré este precio. Entonces no voy a vender más abajo de aquí. Se supone que tengo que vender por encima de aquí. ¿Qué precio por encima? En cualquier precio que uno venda por encima del valor ya es ganancia. Sin embargo, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de ganancia posible, el máximo. Entonces supongamos que el precio del Bitcoin va por aquí. Entonces yo le coloco a la orden o a la operación, después que ya yo compré, le coloco una orden de stop limit. Supongamos que a esta altura, ven, aquí yo puedo colocar una orden de stop limit. Que me dice que esa orden le dice a la plataforma, le dice, mira, fíjate, el precio ya va a este punto. Pero si el precio se retrocede, aquí en este caso en un 6.41%, que es bastante, es mucho. Si el precio se llegase a retroceder un 6.41%, como lo indica aquí el indicador, si el precio se llegase a retroceder todo esto, en este punto, necesito que vendas. ¿Entiendes? Entonces cuando él vende, yo me estoy llevando, ¿qué ganancia me estoy llevando? Esta ganancia desde que entré hasta el punto en que él me está sacando del sistema. Me está sacando de la operación, perdón. ¿Entiendes? Entonces todo esto me estoy ganando. Entonces yo me estoy llevando un take profit, una ganancia de 18.87%. Obviamente que es muy, muy fructífero. ¿Entiendes? Prefiero que esto ocurra a que el precio se me desplome y me llegue por aquí abajo y tenga una pérdida. Entonces, cada vez que el precio va subiendo, entonces uno va poniendo su stop. Si el precio aquí donde está sube para acá, llega a este punto, bueno, yo sencillamente lo que hago es cancelar la orden de stop limit y vuelvo a correr la orden de stop. Y si sigue subiendo, cancelo y vuelvo a correr. Y en algún momento de esta corrida alcista, el precio se va a regresar. Eso estamos muy claros. Y en el momento que se regrese, por eso es que hay que tener siempre el stop, hay que dejar un parámetro, un porcentaje considerable, de manera que el precio o que las velas japonesas puedan moverse con mayor tranquilidad. Porque si le coloco yo el stop muy pegado a la operación, es muy fácil que me saque. Entonces le doy un espacio que ella pueda moverse porque posiblemente pueda irse al alza. Entonces le dejo un espacio considerable a que ella se mueva, se desenvuelva, para ver si me puedo ir con la mayor cantidad de ganancias posible. Bien, eso es el stop limit, en donde todos los traders utilizan stop limit. El stop limit funciona tanto para la compra como para la venta. O sea, uno lo aplica a la inversa, al derecho o a la inversa. Bien, esperemos estar claro hasta este momento. Ok, dentro de las órdenes de stop limit,
¿Qué orden nos vamos a encontrar con esta orden? ¿Ven? Órdenes OCU, que no es más que una orden cancela otra orden. Vamos al concepto técnico o al concepto como tal de lo que representa este tipo de orden. Ok, fíjense. Una orden OCO del acrónimo de One Cancels the Order. Una cancela la otra. Bien, una orden cancela otra orden. Esta orden te permite colocar dos órdenes a la vez. Combina una orden límite con una orden de tipo stop limit, pero solo una de las dos podrá ejecutarse. Bien, ahora vámonos ahora a la parte del gráfico. Ok, fíjense, una vez que estamos aquí en la plataforma otra vez, ¿qué es una orden OCO? Una orden OCO, yo le voy a decir, recuerden que nuestro precio de entrada fue este. Nosotros compramos aquí, compramos aquí, la criptomoneda la compramos en este precio, a un precio X. Bien, ¿qué pasa? La compramos en este precio, en 47.397. Bien, entonces ya yo compré la orden. Ahora yo necesito vender. Y el precio ya va por aquí, en esta altura de lo que está el Bitcoin. ¿Qué le digo yo a la plataforma? Bueno, yo le digo a ella porque sencillamente esta orden se puede utilizar, no sé, supongamos que la persona, bueno, son las 12 de la noche, 1 de la madrugada y se quiere ir a descansar y está nervioso porque no sabe si cancelar la orden ya, salirse, vender. Pero acuérdense que la idea de esto es sacar el mayor provecho de ganancias posible en el mercado. O sea, porque yo tengo que sacar $60 de ganancias si puedo sacar $100 de ganancias. Sencillamente porque no puedo estar despierto, porque el cuerpo necesita descansar. Esas cosas, ¿sí me entienden? Esta orden es muy buena para este tipo de cosas. Esto de la manera más práctica y más sencilla posible estoy haciendo eso, se lo estoy tratando de hacer entender. Mi precio de entrada fue aquí abajo, una vez más. Está ahorita actualmente en este precio. ¿Qué le digo yo a la orden OCO? Debo colocar en precio aquí. ¿A qué precio yo quiero que ella llegue? Yo le digo allá, bueno, yo creo según mi cálculo que el Bitcoin va a llegar a $70.000. Y yo digo que va a llegar, esta noche va a llegar a $70.000. Aquí. Le digo yo al mercado. No, yo creo que va a llegar a $70.000. Cuando llega a $70.000 necesito que te vendas. Que te vendas porque yo creo que a partir de ese momento yo creo que ya no va a poder subir más de ahí y creo que se va a hacer el tope. Entonces yo le digo a él que cuando llegue aquí se venda. Pero que también le digo yo a la orden, con esta orden OCO. Ya esta orden que está aquí ya se hizo. O sea, está puesta en la gráfica. Y le digo que bueno, de igual forma, si mis cálculos son errados, sencillamente yo quiero que tú me hagas, ya vamos a ponerlo así de esta manera para que lo entienda mejor. Yo quiero que tú me hagas, vamos a ponerlo aquí en rojo para que vean que es el stop. Ok. Fíjense, yo le digo al sistema, bueno, yo quiero que si tú me llegas a este punto más alto, yo quiero que tú vendas y me vaya yo. Y bueno, imagínense una venta aquí, entré aquí y estoy saliéndome aquí casi que con un 47% de ganancia. O sea, algo demasiado descomunal. Bien, entonces yo le digo al sistema que bueno, que yo quiero que cuando me llegue aquí que me vendas, porque yo creo que ya a partir de ahí, yo creo que ya es su tope máximo según mis cálculos, pues. Entonces yo creo que ya a partir de ahí ya pudiese devolverse, pues. Entonces en la mañana siguiente seguramente ya se habrá vendido y listo, pues cuando vuelva a hacer una corrección volveré a comprar. Cuando esté en precio bajo vuelvo a comprar y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Entonces yo le digo, te vendes aquí, pero si mis cálculos no son correctos porque erré mis gráficos y yo me voy a dormir, yo quiero que bueno, que si no estoy en lo incorrecto y el precio, por cosa de la mala suerte, el precio se derrumbe para acá otra vez, entonces sencillamente aquí está mi stop. Este va a ser mi stop limit. Entonces, ¿qué es la orden OCO? Es una orden límite por la parte alta, o podemos hacerlo para la compra o para la venta. O sea, puede ser a la inversa, cualquiera de las dos funciona. Compramos aquí y le pongo una orden límite en este punto de venta, pero si el precio se regresa, hay una orden stop limit al mismo tiempo. De manera que
aquí estoy brindándome la operación con un sistema de seguridad para irme con esta ganancia de aquí, en caso de que se regresara. Si no se regresa, sencillamente el precio me pudiese sacar de aquí. Supongamos que bueno, que esto es algo mucho más descomunal y en la mañana me desperté y el precio entonces va por aquí arriba, casi que toca. Bueno, yo fácilmente lo que hago es cancelo la orden, pongo el stop mío un poco más arriba y mi take profit un poco más arriba también. Lo que hago es correr la operación. Entonces, aunque se regrese, ya las ganancias van a ser muchísimo más. Entonces ya prácticamente no me importa si se regresa, porque en lo que se regrese yo me voy en ganancia. Vean todo lo que me puedo ganar. Bien, entonces de esto se trata la orden OCO. Por eso es que dicen que una orden cancela la otra orden. Obviamente, si me agarra el stop, si el stop me lo toca, la orden me toca el stop, automáticamente esta orden límite que estaba por encima, cuando me toca el stop, esta orden límite queda anulada, se cancela, se sale la operación y me queda mi gráfica en blanco otra vez con mis ganancias. Espero que estemos claros con este punto. Ok, bueno, mire, fíjense, vamos a tratar aquí de graficar para que más o menos entiendan un poco más fácil cada una de las órdenes que tenemos aquí en Binance. Yo aquí tracé estas gráficas, aquí estos dibujos, que son las velas japonesas en tendencia bajista y velas japonesas en tendencia alcista. Supongamos que nosotros vamos a implementar una orden límite. Entonces, ¿qué le digo yo a la plataforma? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo le digo a la plataforma, supongamos que esto va por aquí arriba, para que más o menos lo entiendan. Yo le digo a la plataforma que yo quiero que si el precio me tocara aquí este espacio aquí abajo, que son 40.400, supongamos. Yo le digo a la plataforma, entonces yo le coloco aquí orden límite, porque yo quiero comprar. Entonces yo coloco aquí el precio que debe estar en $40.400. Yo quiero comprar a $40.400. $40.400 que yo quiero comprar. Entonces yo coloco la codificación de esta manera. ¿Cuánto quiero comprar yo en $40.400? Bueno, yo quiero comprar, no sé, $10. Coloco aquí, si quiero, $10. Perdón, $15. Creo, lo mínimo creo que es $11 en adelante. Ajá, yo quiero comprar $15. O sencillamente puedo mover esta barrita en la cantidad de dólares que yo quiero. Yo le digo que a ella le digo que cuando el precio está en 40.400, bueno, yo quiero que se me ejecute una compra. Entonces yo le doy comprar. Fíjense, cuando yo le doy comprar, se me activa una orden de compra. Bien, entonces aquí está, la tendencia viene bajista y yo coloco mi precio en 40.400, una orden de compra. Aquí hay una orden de compra abierta, bien, en tiempo real, está abierta en tiempo real. Quiere decir que si el precio me llega aquí abajo así, si el precio me toca, es decir que me está pasando por la orden, automáticamente esta orden se me ejecutará y yo compraré Bitcoin a este precio. Bien, una vez que ya tenga yo estos Bitcoin, vuelvo a hacer lo mismo, pero me voy esta vez a la pestaña de vender porque ya los compré. Entonces me voy a la pestaña de vender y entonces yo ahora le doy que yo quiero colocar una orden de venta tipo límite en $70.000, por ejemplo. Entonces yo le digo a ella que cuando llegue a $70.000 que se me ejecute. ¿Cuánto se me va a ejecutar? Esta cantidad de Bitcoin que compré aquí, que si se dan cuenta aquí dan 0,000371. Cuando yo le dé aquí para vender 0,00371, yo voy a estar ganándome $25.97. Quiere decir que si yo compré aquí $15 y vendo aquí esa misma cantidad de Bitcoin que compré, me estoy ganando $25.97. Es decir, que me estoy ganando aproximadamente casi $11 de diferencia. ¿Ves? Casi $11 de diferencia. ¿Me entiendes? Entonces tengo una ganancia aquí de $11 en este pequeño lapso de tiempo. Bien. ¿Es rentable? Muy rentable. Ya entendimos lo que es la orden límite. Bueno, ahora vamos a eliminar aquí y cancelar esta orden límite. Ya sabemos lo que es la orden límite, que lo que le decimos al sistema es cuando llega a este precio te compras o cuando llega a este precio te vendes. Eso es lo que le vamos a hacer al sistema. Tratar de predecir, de pronosticarle a dónde queremos que llegue. La orden market. La orden market, como ya lo habíamos hablado, es la orden que vamos a ejecutar
al precio actual del mercado. Quiere decir que si yo ahorita le doy aquí $10, que no lo voy a hacer, pero si yo le doy ahorita aquí $10 y le doy a comprar, ella automáticamente se me va a comprar en el precio que está ahorita el Bitcoin, que es este precio que está aquí, que es este precio actual, que en este caso viene siendo este que está aquí, 60.163. Y yo le voy a comprar y automáticamente ya lo tengo entonces en Bitcoin. Entonces ya el próximo paso sería buscar una alza a ver dónde puede llegar y vendería. Bien, esa es la orden market o la orden de mercado. El stop limit. Una vez que ya tengo mi entrada aquí, que ya compré aquí, ya tengo mi orden de compra aquí, y el precio va por este precio ahorita, como está ahorita, aquí según esta gráfica que yo dibujé aquí. Entonces yo le digo a ella que bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Fíjense aquí esta parte, aquí tienen que prestar mucha atención a lo que les voy a explicar. Yo le digo a ella que el stop, yo quiero que cuando el precio está ahorita aquí en 70.000, según esta gráfica que yo hice, en 70.400. Y yo le digo a ella que si ella baja a 58.127, por ejemplo, vamos a poner aquí 58.352. Ya el precio va ahorita aquí, ¿verdad? Entra aquí, compra aquí y el precio va por aquí, pero se puede regresar. Entonces yo le digo al sistema que si se regresa el precio a 58.352, entonces coloco aquí el stop 58.352. ven, se me ejecuta una orden o se me active una orden un poco por debajo. ¿Por qué le voy a explicar esto? Aquí poco por debajo son 55.000. A ver, 50, ya va. Vamos a poner esto mejor aquí. 56.097. 56.097, perdón. Aquí en $56.097. Bien. ¿Por qué yo hago esto aquí así? Fíjense. El precio va por aquí y si se regresa, él me puede tocar aquí automáticamente. Y cuando él me toca el stop, que es el primer precio que yo puse, cuando él me toca el stop, la orden se activa. ¿Entiendes? Se da un paso a la activación de la orden como tal. Más no necesariamente debe ejecutarse. Bien, porque el precio está teniendo una volatilidad. Entonces no necesariamente se debe ejecutar. Tenemos que buscar el mejor precio que esté en el libro de órdenes para que ella se ejecute automáticamente. Entonces ella puede que toque aquí y puede que medio lo toque y vuelva a despegar hacia arriba. Y si eso medio lo toca y va hacia arriba, no se ejecuta la orden. Sin embargo, la orden queda activada. ¿Entiendes? Queda el stop ahí activado, más no se ha ejecutado. Pero una vez que el precio, vamos a colocar aquí, el precio cayó. Si él toca aquí, toca y se vuelve a despegar, no pasa nada. La orden queda activa nada más, activada, porque ahí no está activada. Ahora, si el precio queda aquí, y fíjense que aquí hay un rango, tanto superior como inferior, hay un rango, que es el rango que yo estoy colocando aquí, el parámetro de codificación. El precio de arriba es este stop y el precio de abajo es una orden límite. ¿Entiendes? Es decir, que si el precio en el libro de órdenes o de venta, perdón, que es el de que yo voy a vender, hay una orden que establece alguno de estos parámetros desde aquí hasta acá y cubre la cantidad de dinero que yo tengo invertido. Obviamente $100 no es nada, lo cubre muy rápidamente. Si cubre esa cantidad de dinero, automáticamente sí se me va a debitar aquí, ¿entiendes? Y me protege las ganancias. Se me sale la orden, pero como a la mitad de este rango. Por eso es que yo cuando hago un tipo de esto, por ejemplo en el Bitcoin, que uno hace un tipo de stop limit, uno siempre coloca un rango de $600, $800, $500, $1,000. Este rango de aquí, una diferencia. De aquí a aquí que hayan $500, $600. No, claro, yo aquí puse como $2,000 casi diferencia, pero para que ustedes lo vean más visualmente. Pero el rango debe ser aproximadamente eso, de $500, $1,000, $800 más o menos. Para que él abarque algún valor de este rango y se salga la operación. Porque hay gente que de verdad que no es la manera correcta de operar, que sencillamente ¿qué hacen? Hacen esto. Colocan 58.352 aquí y el precio límite le colocan el mismo valor, 58.352. Si ustedes hacen esta operación así, el precio puede ser que el precio venga cayendo y cuando ya casi va a tocar la raya,
tiene un brinco muy fuerte y llega hasta aquí. Brinco muy brutal, muy salvaje, vamos a decirlo así. Y llega hasta aquí, y al hacer esto no le va a tomar la orden porque no tiene un rango o un parámetro en donde pueda de repente ya moverse con libertad y poder sacar la operación. Entonces va a hacer esto, le va a anular prácticamente la orden porque la orden va a quedar por encima y no está cumpliendo la función, la orden de stop limit. Entonces queda mal colocada esta operación. Por eso que cuando ustedes codifican aquí, si es Bitcoin, coloquen un parámetro de 500, 800, $1000 de manera que pueda desenvolverse. Bien, esto es una orden de stop limit. Bien, ahora la orden es OCO, como ya se lo expliqué anteriormente. Compramos aquí abajo una vez más, compramos aquí abajo, ya el precio va por aquí. Esta misma gráfica que está aquí, le colocamos una orden límite por aquí, que me voy a, por ejemplo, me voy a dormir, como se los expliqué en el ejemplo. Compré aquí abajo y después que compro, codifico la orden OCO. ¿Qué precio voy a colocar aquí en la barrera de aquí arriba? El precio más alto que yo quiero que se debite en caso de que llegue a este precio, si llega hasta esta parte alta. ¿Cuánto es esto aquí? 85.119. Bueno, coloco aquí 85.119 dólares. Para la venta, por supuesto, porque esto ya compré, ahora voy a vender. ¿Cuál va a ser mi stop? El stop que estoy colocando aquí abajo. Elimino esta caída aquí. El stop que está colocando aquí abajo. Bien, ¿cuál va a ser mi stop? Este que está aquí. ¿Cuánto es? 58.352. Bueno, coloco aquí 58.352. Y por debajo le coloco un 58.352. Voy a colocar 57.352. Bien. Entonces trato de colocarlo aquí 57.000. Más o menos aquí. Aquí lo ven así un poco muy junto porque estamos en un parámetro de 4 horas y se ve así. En un parámetro de 1 hora, bueno, lo van a ver un poquito más ancho. Pues. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser mi stop? Este, ¿ves? Y aquí está mi orden OCO. Ya estaba. Y le coloco la cantidad que yo considero. 100% o lo que yo considero. Compré aquí abajo. El precio va por aquí. Y me voy a descuidar o me voy a alejar un poco de las pantallas de la computadora. Entonces digo que si el precio me toca aquí, se venda. Si no, y hay un retroceso, que automáticamente se me saque con este stop limit. Si esta orden se me ejecuta o se me ejecuta esta orden, cualquiera de las dos que se me ejecute, con una orden que se me ejecute, la otra queda cancelada. Si esta se me ejecutó, esta se elimina. Y si esta se ejecuta, automáticamente el stop, una orden cancela otra orden. Bien, bueno, esto es todo por el día de hoy. Estos son los tipos de órdenes que tenemos para este tipo de operaciones en Binance. Espero que haya sido de su agrado este video y que los haya ayudado. Espero que los haya ayudado, que es lo importante con todos estos videos que estoy haciendo. Bueno, recuerdo una vez más, les pido por favor, suscríbanse a mi canal. Espero explicarle cada detalle lo más fácil posible, o por lo menos lo más fácil como yo lo pude entender, ya que uno quizás no tuvo mucha orientación al principio. Y bueno, yo se lo estoy haciendo de una manera lo más dinámico posible, lo más didáctico posible. Bueno, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, alguna cuestión que quisieran saber, verse, cónchale, me gustaría saber esto aquí, que no entendí bien esta parte, aquella cuestión, escríbanme en los comentarios, escríbanme por mis redes sociales, escríbanme por donde ustedes quieran, que aquí les voy a dejar mis redes sociales, se las voy a dejar en la descripción, les voy a dejar mi blog. Si quieren se meten en mi blog también, ahí tengo algunas informaciones, algunos videos también. Bueno, aparte de esto, como les dije, van a continuar los videos, vamos a ir mejorando nuestras operativas. Y bueno, suscríbanse a mi canal, regálenme un me gusta, déjenme algún comentario, estaré muy agradecido. Bueno, sin más nada que decirle, les recuerdo que este canal que estoy haciendo es para emprendimientos. Les estaré hablando de algunas plataformas de emprendimientos en donde yo, comprobado por mi persona, he estado generando dinero por ahí, he tenido ganancias, han hecho diferentes tipos de pagos en criptomonedas, me han pagado por PayPal, o sea, hay muchos métodos de pago hoy en día. Trabajar por internet no es como mucha gente cree que es una fantasía, que eso no existe. No. Hoy en día el trabajo por internet
es uno de los trabajos más fructíferos, mejor pagados a nivel mundial. Es un trabajo más seguro, estás en tu hogar, puedes trabajar prácticamente de cualquier parte del mundo, en donde estés. Y nos salimos de los parámetros con los que nacimos, con los que crecimos y con los que hemos estado viviendo, que es que estudiamos, nos graduamos, conseguimos un empleo en algún sitio, tenemos un jefe que sencillamente nos diga qué hacer y listo, por un pequeño sueldo o un pequeño salario mensual, en donde estamos toda la vida vulgarmente, no sé, pasando trabajo, pues. Bien. En cambio, en el trabajo en internet es más fructífero. Hay que estudiar. Esto no es que no, yo metí aquí un dinero y ya y gané y listo. No, como mucha gente lo cree. Otras cuestiones, no crean en esas. Yo he visto cantidad, estoy cansado de ver cantidad de gente diciendo, no, mete $10 aquí y te aseguro que en un día vas a ganar $2.000 y en 48 horas $4.000. Y eso es mentira. O sea, en ningún país del mundo o en ninguna cabeza cabe que meter $10, $20, ya tú vas a sacarle una ganancia de $500.000, $2.000. Eso es mentira, eso no existe. Absolutamente negativo. Jamás en la vida. No existe nadie en el mundo. El que diga eso, sencillamente les está cayendo a invento. Les está mintiendo, lo está utilizando para que ustedes entren en esa plataforma, para que ustedes sean sus referidos, para estafarlos, porque sencillamente les está diciendo, no, invierte aquí. Entonces cuando tú dices, ¿qué pasó? No, necesitas ahora pagar $100 más para poder retirar. Y tú dices, pero ¿por qué? Si ya acabo de pagar, ¿por qué voy a pagar $100 más? Entonces cuando tú pagas esos $100 más, entonces la persona, no, bueno, estamos haciendo un mantenimiento y entonces ahora necesitas pagar $100 más otra vez. Y bueno, hay muchas personas ingenuas que, bueno, lamentablemente caen en este tipo de operativas de estos estafadores, pues. Y bueno, y van cayendo y bueno, ellos se van haciendo millonarios ellos sí van ganando esa cantidad de dinero. Ellos se vuelven multimillonarios con esa cantidad de estafa. Entonces no crean en esto. Bien, cualquier duda, pregúntenme. Yo voy a dejar, aún no las he colocado, voy a colocar en mi blog, voy a hacer algún video, estar haciendo estas cuestiones poco a poco sobre aquellas plataformas que son estafas, que de verdad no funcionan, que han engañado a la gente durante mucho tiempo. Y bueno, y bueno, sin más nada que decirles, síganme, suscríbanse a mi canal, apóyenme que yo los apoyaré y bueno, esperemos hayan estado claros con cada una de estas ideas y bueno, seguiremos, vamos por más. Recuerden su canal CryptoKena, revísenlo, tiene alguna información de valor. Espero que estamos empezando el canal, espero que vayamos evolucionando más rápidamente y bueno, mis redes sociales también pueden escribir cualquier tipo de información de marketing digital, trading de criptomonedas y plataformas de emprendimiento. Esos son los 3 temas importantes por los cuales yo hablo tanto en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y en otros canales de otras plataformas en donde cargo también videos y esas cuestiones. Aquí les dejo mi canal de YouTube, pueden ver cualquier información que tiene aquí el canal y estamos empezando, pero bueno, vamos con buen pie y vamos por más. Bien, ayúdenme a crecer esta cantidad de suscriptores, ayúdenme a crecer esta cantidad de visualizaciones y mejoremos cada día más porque la información que les estoy dando es una información de mucho valor. Bueno, cuídense, se les quiere y chao.